15 muertos y 14 heridos tras un enfrentamiento entre reos en un pabellón de la penitenciaría del Litoral. 1.500 militares y policías ejecutan operativos en el centro carcelario. El embalse de la central Paute Molino está en descenso. La reserva de agua alcanzaría para 3 días y luego dejaría de producir. Su capacidad es de 1.100 megavatios. La empresa pública metropolitana de Quito propone iniciar racionamientos de agua desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana debido a la falta de lluvias en la capital. La Asamblea realizará una consulta a la Corte Constitucional sobre la resolución del Ministerio del Trabajo que suspendió por 150 días a la vicepresidenta Verónica Abad. El Consejo de la Judicatura se presentó como acusadora particular en el caso Pantalla en contra de Wilman Terán para poder obtener una reparación. Fuertes lluvias causan deslizamientos de tierra e inundaciones en Huánuco, en el centro de Perú. El temporal dejó 500 familias afectadas. Buenas tardes, amigos. Iniciamos con la información en Televistazo. Una nueva masacre en la penitenciaría del Litoral en Guayaquil ocurrió esta madrugada, Steffi. Buenas tardes, Gaby. Amigos, bienvenidos. Se reportaron 15 muertos tras el enfrentamiento entre presos. Penitenciaría fuera de control. Una masacre en el Centro de Rehabilitación Social de Varones número 1 de Guayaquil, la cárcel más peligrosa y poblada, deja 15 muertos y 14 heridos. El enfrentamiento entre presos se originó en el pabellón 3. Melin Ochoa con los detalles. La balacera aquí en la penitenciaría del Litoral, la cárcel más peligrosa del país, inició cerca de las 3:45 de la madrugada de hoy, según información de la policía. También se confirmó que entre los fallecidos hay 2 decapitados. Durante la mañana ha sido intenso el movimiento de militares, de medicina legal, incluso de algunas ambulancias que ingresaron a retirar los heridos. Más de 1.500 policías y militares ingresaron al pabellón 3 de la cárcel de varones número 1 de Guayaquil, donde ocurrió el enfrentamiento entre presos. Algunos estaban en los techos. Hasta el kilómetro 14 de la vía Daule también llegaron grupos especiales del GIRI, GOE, 2 carros de medicina legal y 4 ambulancias que salieron con resguardo policial, mientras un helicóptero de la policía sobrevolaba la zona. A las 9:30 de la mañana, 6 horas después de la masacre, el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, confirmó 15 muertos y 14 heridos, quienes fueron trasladados a hospitales donde se activó el Código Plata. 2 de los asesinados fueron desmembrados. Las visitas se suspendieron en este reclusorio. Los familiares de los presos llegaban en busca de información, pero no obtenían respuestas. Hasta el cierre de este reportaje, los uniformados continuaban en la cárcel, por lo que no se descarta que el número de muertos incremente. Preliminarmente se conoce que en el operativo, en el pabellón 3, donde viven 500 presos, se encontraron granadas y 7 armas. Junto a la cárcel, desde el 2022 hay un campamento militar con 1.000 uniformados, pero nada impidió esta nueva matanza. La penitenciaría es parte del complejo carcelario de Guayaquil, donde hay otras 5 prisiones. Este martes ocurrió la primera masacre en las cárceles después de la militarización de los centros penitenciarios. El control de la seguridad de la penitenciaría del Litoral está bajo responsabilidad de la Armada. Paul Romero con el informe. El asesinato de 15 presos en la penitenciaría del Litoral pone en duda la eficacia del control de la seguridad de las Fuerzas Armadas en los centros de rehabilitación social. Desde el 9 de enero, cuando el presidente Daniel Noboa declaró conflicto armado interno, las Fuerzas Armadas asumieron el control de las cárceles consideradas centros de operación del crimen organizado, según la inteligencia militar y policial.
En 10 meses, los militares han realizado más de 200 intervenciones en los 35 centros de privación de libertad para el control de armas, municiones y explosivos. Han participado 6.000 uniformados de forma permanente, 4.000 dentro de las cárceles para vigilar a los presos en los pabellones, para la distribución de alimentos, para la limpieza, entre otras actividades. 2.000 permanecen en los cercos externos, en donde se custodia el ingreso de vehículos, autoridades, familiares. En los operativos de control han decomisado fusiles, pistolas, municiones, explosivos, granadas, lanzagranadas, drones, dinero y droga. Pero en cada intervención se detectan nuevas armas que evidencian la fragilidad de la seguridad. En junio, las Fuerzas Armadas entregaron el control de 16 cárceles consideradas de bajo riesgo al Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad SNAI. En las 19 restantes, como la Penitenciaría del Litoral, Regional de Guayaquil, La Roca, Cárcel de Turi, Regional de Cotopaxi, el control sigue bajo responsabilidad de las Fuerzas Armadas. Desde el 1 de octubre, el Comando Conjunto cambió la estrategia de las operaciones y delegó a cada fuerza el control carcelario. La Marina asumió la responsabilidad de los centros penitenciarios de Guayas, entre ellos la Penitenciaría del Litoral, en donde este martes ocurrió la masacre. Apagones. La montaña rusa. Después que Masar salió de operación por falta de agua, Paute Molino empezó a consumir sus reservas de agua para mantener la generación de electricidad. Esa hidroeléctrica también corre el riesgo de quedarse sin agua en pocos días. Francisco Garcés actualiza el panorama energético. El riesgo de apagones más largos e incluso de cortes eléctricos no previstos aumenta con el paso del tiempo debido a que las reservas de agua en el río Paute se reducen. Una vez que Masar salió de operación por la caída de su embalse, la mirada de los técnicos se concentra en Paute Molino, la segunda hidroeléctrica en el río Paute y la segunda más grande del país. Su embalse, Amalusa, se reduce paulatinamente porque esa central cumplió 24 horas seguidas de generación. En ese lapso, el nivel del embalse se redujo 1,5 metros. Hasta el final de la mañana, la cota estuvo en 1980,7 metros sobre el nivel del mar. A ese embalse le quedan solo 5 metros de nivel útil para que la central siga operando. El problema es que esa central hidroeléctrica se mantiene encendida la mayor parte del día. La mañana de este martes produjo más del 20% de la energía hidroeléctrica que requirió el país. Si ese ritmo de generación se mantiene y no crece el caudal de ingreso, solo alcanzará para unos 3 días de generación. Este panorama agrava la crisis eléctrica con el riesgo de que el tiempo de los apagones se extienda o incluso que se produzcan desconexiones no previstas. Esto debido a que el país está consumiendo más electricidad de la que es capaz de producir sin arriesgar el funcionamiento de las hidroeléctricas, incluso tomando en cuenta los apagones de 12 horas que reducen el consumo en 36%, cantidad que sigue siendo insuficiente para mantener la estabilidad de los embalses. Otro ejemplo es Mina San Francisco, hidroeléctrica en el río Jubones que puede producir 270 megavatios. A las 11 de la mañana fue apagada porque su embalse cayó a su mínimo de operación. Mientras Coca Codo Sinclair en el río Coca, que no tiene embalse y depende del caudal del río, no puede subir su producción sobre 400 megavatios debido a que el caudal cayó a 84 metros cúbicos por segundo, cuando la hidroeléctrica requiere más de 200 metros cúbicos para generar en condiciones normales. La ministra encargada de Energía, Inés Manzano, aseguró hoy que el país tiene un primer contrato para comprar energía a una empresa privada de Colombia. Manzano también indicó que antes de suscribirlo, el gobierno ecuatoriano lo revisará. De igual forma, se pedirá a la Contraloría General del Estado la revisión de la cláusula arbitral. La producción de las pequeñas y medianas empresas del país se concentran en las ventas de diciembre. Ese mes representa el 40% de ingresos del año. Los dueños de negocios aplican 3 alternativas para no disminuir el comercio. Adriana Bermeo amplía la información.
Las pequeñas y medianas empresas del país concentran esfuerzos en mantener la producción para las ventas de diciembre. Ese mes representa hasta el 40% de ingresos de todo el año para negocios de alimentos, textiles, electrodomésticos y otros. La postura de los comerciantes es unánime. No pueden dejar de producir, más aún cuando el estimado de pérdidas por los apagones, según la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha, ya supera $800 millones a escala nacional. Los meses de mayor producción del año, octubre y noviembre, coinciden con los racionamientos de electricidad. Para mantener esa producción, aplican 3 medidas: inversión en la compra de generadores, modificación en la planificación de la producción y reorganización de turnos y cambio en los horarios. Hemos buscado la forma de adaptarnos con turnos extras o tratando de que la gente pueda trabajar en las madrugadas para sacar el producto justamente para la temporada. Jornadas sin almuerzo, por ejemplo, entran más temprano, se trabaja en una sola jornada. En la producción los comerciantes han logrado organizarse. Sin embargo, las ventas se han reducido hasta en 40% y la falta de electricidad ocasiona otros problemas que hace que pierdan clientes, como la falta de mecanismos para pagos electrónicos. Tenemos pedidos que estaban confirmados por más de 9,000, 10,000 pares y en este momento no hay ni 5,000. Hay mucho cliente que llega y paga con tarjetas de crédito, por ejemplo. Entonces, al no haber luz, a veces se pierden esas ventas. Según datos de la KPIPI, en el país hay 835,000 pequeñas y medianas empresas y generan el 80% del empleo adecuado. Aludes llenan de agua y lodo a la ciudad de Huánuco, en el centro de Perú. Intensas lluvias provocaron la emergencia que derivó en inundaciones en una franja de 10 kilómetros. Más de 500 familias quedaron afectadas. Desde la noche del lunes y esta madrugada, la región central de Perú experimenta lluvias tan intensas que han saturado 6 quebradas en las zonas altas, provocando aludes que arrasaron varios sectores, desde el distrito de Amarilis hasta Pilcomarca. En medio está Huánuco, una población de 340.000 habitantes. Lodo, agua, rocas y otros materiales colapsaron buena parte de la ciudad por esta tormenta que alcanzó, según autoridades locales, niveles sin precedentes. El fenómeno duró poco más de 2 horas, dejando escenas dramáticas, como el rescate de un adulto mayor que quedó atrapado en la corriente. Voluntarios y operadores de maquinaria pesada trabajaron para liberarlo del lodo y escombros que lo cubrían. Decenas de casas quedaron inundadas, alcantarillas tapadas, hay vías bloqueadas y un reporte de esta mañana indica que hay unas 500 familias damnificadas. El ejército peruano ha desplazado 50 soldados para ayudar en tareas de búsqueda y rescate de personas que estén atrapadas. Y los pronósticos del clima anticipan más lluvia y tormentas eléctricas para los próximos días. Y en Colombia, las lluvias han provocado afectaciones en 27 de los 32 departamentos. El presidente Gustavo Petro declaró la situación de desastre ante el desbordamiento de ríos y deslizamientos de tierra. Los esfuerzos de ayuda se centran en 3 regiones donde se reportan los peores daños: el norte del departamento de La Guajira, el departamento del Chocó y en la ciudad de Bogotá, donde la lluvia y el granizo provocaron alteraciones en el tránsito desde el fin de semana. Abad, una suspensión ilegal. La Asamblea pedirá un pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la suspensión de la segunda mandataria, Verónica Abad, dispuesta por el Ministerio de Trabajo. Patricio Díaz informa que la mayoría de bloques rechazan esa sanción, reconocen a Abad como vicepresidenta. El Pleno de la Asamblea tratará este miércoles en la tarde la situación de la vicepresidenta Verónica Abad frente a la suspensión en su cargo que dispuso el Ministerio de Trabajo. A excepción del oficialismo, las bancadas insisten en que es un acto ilegal del gobierno y anuncian medidas. La presidenta del Legislativo, Viviana Veloz, asegura que hay que evitar que esto sea un mal precedente y luego se quiera hacer lo mismo con rivales políticos en prefecturas o alcaldías. Por eso pedirá a la Corte Constitucional que actúe.
La Asamblea Nacional va a solicitar a la Corte Constitucional un dictamen interpretativo sobre las competencias de la ministra de Trabajo sobre esta inhabilitación. Las bancadas están de acuerdo con la consulta a la Corte Constitucional y anticipan que eso será respaldado en la sesión del Pleno de este miércoles. La Constitución es la norma suprema y determina y especifica procedimientos en el caso de suspensión o destitución, y eso no ha sucedido, por lo cual claramente hay un incumplimiento a la norma máxima que rige la República del Ecuador. La vicepresidenta Abad pidió ser escuchada y se espera intervenga ante los 137 legisladores. Ellos anticipan que mientras no haya un pronunciamiento de la Corte que diga lo contrario, la vicepresidenta que reconocen es Verónica Abad, aunque el presidente haya delegado esa función a Sarija Moya. Lo que la Constitución avala es que una autoridad que fue electa debe continuar sus funciones de acuerdo a lo que indica la Constitución y debemos nosotros regirnos a eso. El oficialismo mantiene cautela en su posición sobre el pleno del miércoles. Reconocen la decisión del Ministerio de Trabajo. Nosotros somos y seremos siempre respetuosos de la justicia constitucional y además de la independencia de poderes. El día de mañana vamos a esgrimir nuestros argumentos en el Pleno de la Asamblea. Las bancadas confían en que la Corte Constitucional eche abajo la sanción sobre Abad y ellos, de su lado, advierten que con eso iniciarán la fiscalización a la ministra de Trabajo. Sarija Moya, escogida por Daniel Noboa como sustituta de la vicepresidenta Verónica Abad, aún no asume funciones. Su designación genera el descontento político y social. La Cámara de Comercio de Guayaquil pide al gobierno rectificar la medida, mientras el Frente Unitario de Trabajadores FUT convocó a manifestaciones. Hernán Higuera amplía la información. En la vicepresidencia de la República, nadie sabe cuándo asumirá el cargo Sarija Moya, quien por decreto ejecutivo reemplazará a Verónica Abad. Esta mañana, al pie del edificio, un grupo de mujeres decidió elevar la voz contra la ilegal designación y el gobierno de inmediato ordenó el resguardo del edificio. Funcionarios salieron a pedir que no haya insultos contra el presidente Noboa, mientras el ambiente se tensaba en el complejo presidencial. 40 funcionarios que quedaron tras la reestructuración hecha por el Ministerio del Trabajo aún no saben cuáles serán las funciones que cumplirán. Otros 75 funcionarios fueron reubicados o liquidados. Sarija Moya está en Medellín, Colombia, y retornará el jueves. Participará en la Cumbre Iberoamericana de Presidentes en Cuenca. Esa designación ha motivado críticas. La Cámara de Comercio de Guayaquil, por ejemplo, en un comunicado, expresó su preocupación por lo que considera el irrespeto a las instituciones o al ordenamiento jurídico e insta a respetar a las autoridades democráticamente electas. El Frente Unitario de Trabajadores también expresó su malestar por la crisis política, energética y social en la que está el Ecuador. Un Ministerio del Trabajo que se convierte en la principal autoridad del país para emitir resoluciones en contra de la Constitución, y todavía lo hace una persona que dice que ha sido jueza laboral o ex jueza. Entonces el Estado Constitucional de Derechos está pisoteada. El FUD ha dicho que expresará su descontento durante la cumbre en Cuenca el miércoles y jueves y prepara marchas contra el gobierno el 15 y el 21 de noviembre. La empresa pública metropolitana de agua potable de Quito propone iniciar con los racionamientos del servicio en la capital para proteger el nivel de los embalses. La propuesta es hacer cortes de 7 horas y además en Cuenca ya suman 123 días de sequía y la dotación de agua también está en riesgo. Lo informa Luis Alfredo Zúñiga. A las 4 de la tarde de este martes, los representantes de la empresa pública metropolitana de agua potable de Quito se reunirán con el alcalde Pavel Muñoz debido a la preocupación que deja la falta de lluvias. Los 4 embalses que aportan el líquido a la capital siguen bajando su nivel y para evitar que lleguen a un estado crítico, propondrán iniciar con los cortes de agua. El alcalde no descartó racionamientos de 1 o 2 horas, pero la propuesta es de 7, de 10 de la noche a 5 de la mañana.
Seguramente sí se va a implementar, pero necesitamos obviamente el conocimiento y ya la aceptación por parte de las autoridades. Lo que buscamos nosotros es sostener el nivel de nuestros embalses. No queremos llegar a esos niveles mínimos en los que ya una recuperación de nuestras fuentes va a ser mucho más complicada. La propuesta es que estos cortes sean diarios mientras se mantenga la sequía, y será la alcaldía la que anuncie si se acoge a la propuesta y cuándo comenzarán los cortes. No vamos a afectar a toda la población del Distrito Metropolitano de Quito. Son solo ciertos sectores. En otros sectores simplemente pueden medir o sentir una falta de presión o una intermitencia. Sin embargo, en las zonas altas de Quito se mantienen los racionamientos del servicio, debido a que la falta de energía impide activar las estaciones de bombeo. En el Austro, en cambio, la cifra récord de sequía se amplía a 123 días. Este martes la probabilidad de lluvia es de apenas un 4% y los estragos se intensifican en los 4 ríos de Cuenca. Según la empresa Etapa, el Yanuncay y el Machángara siguen con un caudal bajo y el escenario es peor en el río Tarque y en el Tomebamba. Este último tiene un caudal de 1.13 metros cúbicos por segundo. Y si sigue bajando, la dotación de agua potable en la capital Azuaya se pone en riesgo. Básicamente, si el caudal del Tomebamba disminuye por debajo de 0.6 metros cúbicos por segundo, se hace la evaluación y la respectiva consideración de racionamientos. En las zonas altas de Cuenca ya hay racionamientos. Durante 3 días, 8.400 familias de las parroquias rurales Baños, El Valle y Turi tienen el servicio solo durante 4 horas. Habitantes de Cotopaxi, Loja y Carchi también están afectados por la sequía. El Consejo de la Judicatura busca que Wilman Terán y otros 5 procesados del caso Pantalla paguen una reparación económica en caso de ser sentenciados. La entidad formalizó su acusación particular en contra de quien fue su presidente y ahora está preso. Informa Jacqueline Rodas. El Consejo de la Judicatura decidió presentar acusación particular en el caso Pantalla. Con esta acción, la entidad pretende obtener una indemnización de quien fue su presidente, Wilman Terán, la jueza de Santo Domingo, Anabel Torres, y 4 ex colaboradores involucrados en el fallido concurso de jueces de la Corte Nacional. El director general de la Judicatura, Pablo Sánchez, formalizó la acusación este martes al mediodía. Los 6 son procesados por el delito de asociación ilícita. Según la Fiscalía, se asociaron para manipular el proceso, acceder ilegalmente a información reservada, desencriptar el banco de preguntas y favorecer a concursantes que no alcanzaron las calificaciones mínimas. Sus objetivos eran que Torres gane el concurso y sea presidenta de la Corte Nacional, lograr el mayor número de jueces para gente afín y pagar favores políticos. Con el caso Pantalla, Wilman Terán suma su 3ª orden de prisión a las anteriormente emitidas en los casos Metástasis y Obstrucción de la Justicia. La policía le notificó con la nueva boleta en la cárcel 4 de Quito, donde permanece preso, y le llevaron a un centro de salud para una revisión médica. Mientras la policía tramita la alerta roja de Interpol para ubicar a la jueza Torres, quien hace 2 semanas salió del país por Huaquillas. La Asamblea no levantó la inmunidad a la asambleísta del correísmo Mónica Palacios. 89 legisladores se opusieron a que la legisladora vaya a juicio penal por la demanda que presentó el presidente de la República en su contra por calumnias. El oficialismo obtuvo solo 26 votos de los 92 que necesitaba. Ellos lamentaron la decisión, pues argumentaban que cuando Palacios hizo la declaración estaba suspendida como legisladora y no estaba cubierta por la inmunidad. Con esta decisión, la querella del mandatario no puede seguir judicialmente. Las costas este y oeste de Estados Unidos sufren los embates de grandes incendios forestales impulsados por la sequía y los vientos. Las llamas dejan a su paso destrucción, evacuaciones masivas y la trágica muerte de un bombero. Graves condiciones de sequía provocan alertas por incendios en las costas este y oeste de Estados Unidos. Los equipos de bomberos están trabajando para contener el incendio forestal de Jennings Creek, que arde desde el fin de semana en la frontera entre Nueva York y Nueva Jersey y ha consumido más de 1.400 hectáreas. Un joven bombero de 18 años murió al caer un árbol mientras luchaba contra las llamas.
Pero hubo otros incendios en Massachusetts, Pensilvania y Connecticut, avivados por esta sequía sin precedentes que azota la región en una época en la que es común la lluvia. En la costa oeste continúa la emergencia en el condado de Ventura, desatada el miércoles pasado, que aumentó rápidamente por los vientos y la maleza seca. El incendio Mountain ha quemado más de 8,000 hectáreas y destruido más de 170 estructuras. Varios de los 10,000 evacuados han regresado a sus casas para constatar lo que han perdido. La causa del incendio en California sigue bajo investigación. Las autoridades buscan determinar si las líneas eléctricas de algún modo contribuyeron a agravar la emergencia. En Colombia se produjo la erupción de un volcán de lodo. Se trata de un fenómeno que ocurre por la combustión espontánea de acumulaciones subterráneas de gas metano relacionadas con yacimientos petroleros bajo suelos lodosos y son expulsadas luego en medio de intensas llamaradas por un cráter de poca altura. La explosión se dio en una zona entre los municipios de Necoclí, Turbo y San Pedro, esto es en la región de Urabá. Los habitantes fueron sorprendidos por un estruendo y la violenta emanación de fuego. 3 personas quedaron heridas y se evacuó a 200 habitantes. Telefónica Venezolana, filial de la empresa matriz española, llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para pagar una multa de más de $85 millones y cerrar una investigación en torno a una trama de sobornos pagados a miembros del gobierno de Venezuela para beneficiar a la empresa en una licitación. Los pagos se hicieron a través de cuentas bancarias estadounidenses, disfrazados de compras de equipos a proveedores chinos con sobreprecios. El escándalo derivó en el despido del director ejecutivo de la empresa en Venezuela, Pedro Cortés. Al menos 500 ciudadanos han postulado para reemplazar a Jan Topic como candidato en la plataforma digital que habilitó el partido Suma para buscar a su nuevo presidenciable. La CONAIE, por su parte, convocó a una asamblea para definir acciones que se tomarán en contra del gobierno de Daniel Noboa. Luisa María Heredia con algunos de los hechos políticos suscitados en las últimas horas. Primero vamos a pelear mi candidatura. Pese a que fue inhabilitado por el Tribunal Contencioso Electoral, Jan Topic dice que se mantendrá en la contienda para las elecciones presidenciales de 2025. Acompañará en la campaña a su reemplazo. Topic aseguró que Suma, el partido político que lo auspició, tendrá uno propio y que no va a apoyar a ninguno de los otros 15 aspirantes al sillón de Carondelet. La agrupación habilitó la tarde de este lunes una plataforma digital para recibir postulantes. El mismo Topic publicó en su cuenta de X el link del que se despliega un formulario titulado Súmate al rescate del Ecuador. Los interesados deben responder varias preguntas como ¿por qué quiere ser presidente?, dar sus datos personales, subir una foto y su hoja de vida. Entre las 17 y 21 horas allí se cargaron 500 currículums. Según Topic, entre esos nombres hay 2 personas de su entera confianza. En la medida que podemos abrir el proceso democrático para tener mayor opciones de jalar más talento, vamos a tener una mejor calidad de candidatos por definición. El presidenciable del movimiento Construye, Henry Cucalón, habló de lo ocurrido con la candidatura de Topic. Lo hizo en una rueda de prensa en la que expuso las soluciones en seguridad de su plan de gobierno. Fue crítico con el presidente Daniel Noboa, candidato a la reelección, quien cree que está detrás de la decisión del contencioso. Lo lógico era vencerlo al señor Topic en las urnas. En democracia son los votos, son las urnas las que hablan. No justicia electoral alquilada por el poder político de turno. Se refirió también a la suspensión de la vicepresidenta Verónica Abad por parte del Ministerio de Trabajo. Cucalón calificó ese hecho como un atropello a la institucionalidad gestado por Noboa, quien considera que ha hecho de todo para eliminar a 2 supuestos estorbos. En rechazo al manejo de la crisis energética, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, liderada por el presidenciable de Pachacuti, Leonidas Sisa, convocó una cita para definir medidas contra el régimen. En el escrito difundido este lunes se lee: hacemos un llamado masivo a todas las organizaciones sociales, sindicatos, movimientos estudiantiles y ciudadanía en general para reunirse en una asamblea de los pueblos y organizaciones sociales el día miércoles 13 de noviembre en la sede de la CONAIE en Quito a las 9 horas. A los 11
12 meses de gestión que lleva Noboa, la CONAIE no ha llamado a manifestaciones o paros, como sí ocurrió con sus antecesores Lenín Moreno y Guillermo Lasso. Una obra infantil es parte de la cartelera de noviembre del Teatro Sánchez Aguilar en San Borondón y además en la capital se realizará un concierto denominado Recitales de Cámara. Estefanía Arias con la agenda cultural. Aquí en el bosque no encuentro ningún oso de anteojos. Se rumora que un monstruo bajará a la ciudad y la gente está asustada. Pero llegará Nahuel, un niño de 10 años amante de la naturaleza. Nahuel y la osa de anteojos, una divertida y ecológica aventura que se presentará en el Teatro Sánchez Aguilar en San Borondón. Las funciones serán los domingos 17 y 24 de noviembre a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde. Una noche dedicada a la música clásica que incluirá obras de Alexander Borondín y Eduardo Florencia. Recitales de Cámara, un concierto que se realizará en la Casa de la Música en Quito, con la participación de la Orquesta Sinfónica Nacional y el cuarteto Expresiones. El show será este miércoles 13 a las 19:30. ¿Qué? Que la puerta de entrada del Teatro Bellatrix. 2 mujeres en busca de sus sueños en las calles del Reino de Orión. Una anhela la fama y la otra transformar el mundo. Antonia y Berenice han muerto. Llegará al patio de comedias en la capital, como parte de la cartelera del festival Quito Tiene Teatro, con la dirección de Sharon Olazábal y las actuaciones de Fernanda Corral y Laura Oviedo. La función será el miércoles 13 a las 19 horas.